¿Ya están? 25, versículo 1. Y ahí vamos a tener. Amén. Bueno, vamos a una oración para empezar, ¿sí? Padre Santo, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar para buscarte, Señor, para conocer más de ti, Padre. Señor, te pedimos que el día de hoy tú nos sigas hablando, Señor, en nuestras vidas, nuestro corazón. Señor, que tú nos ministres hoy, Señor, con tu palabra, Padre. Señor, trae tu mensaje a nuestras vidas, Señor. Bendito Dios, háblanos a través de tu evangelio, Señor. Padre Celestial, y que tu nombre sea glorificado, Señor, en todas las cosas, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos. Te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel. Señor, te pedimos tu bendición, Padre. Tu palabra fluya, Señor, para la bendición de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Bueno, Mateo 25, ¿ya están? Bueno, fíjense bien, más o menos para recordar de lo que estamos hablando. Y pues para terminar, Mateo 25, versículo 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, o sea, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y aquí el Señor: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta ahí. Bueno, fíjense bien. Entonces aquí en esta parábola pues nos está hablando de algo futuro. De nuevo al principio empieza a decir: el reino de los cielos será, ¿sí? O sea que así va a ser. Bueno, les decía el jueves pasado, esta parábola nos habla de la venida del Señor. El capítulo 24 pues nos está hablando de eso, ¿sí? Lo que va a pasar, las cosas que se van a ver, las guerras, los terremotos, señales en los cielos, en la tierra, cosas que pasan. Por ejemplo, bueno, yo nunca había visto hasta este año, yo creo, no sé si el año pasado y las lunas rojas, ¿sí? Que son señales en los cielos, y casualmente, que no es así, caen exactamente en fiestas que para los judíos. Entonces todas esas cosas tienen algo que ver, ¿sí? El pueblo de Israel es como nuestro reloj. Las cosas que pasen allá nos dicen algo a todas las naciones, ¿sí? Entonces el Señor un día va a volver, amén, y eso tenemos que saberlo, y tenemos que estar preparados, porque Él va a volver, y Él va a volver por su iglesia. Ahorita en este tiempo el Espíritu Santo es quien está trabajando en la iglesia, ¿sí? Hubo un tiempo donde estuvo el Padre, que fue en los tiempos de Moisés, los tiempos de los patriarcas, donde Él era el que obraba. Después pues vino el Señor Jesús, ¿sí? En los tiempos de la iglesia, cuando empezaban los discípulos, los apóstoles, y después nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo. Y ese hasta ahorita sigue trabajando, y su fin es lo que dice Efesios, me parece: formarle al Señor Jesús una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces eso quiere decir, cuando dice mancha se refiere a pecados, ¿sí? Que no haya mancha en esa iglesia y que no haya arruga. Eso se refiere a la carne, ¿sí? Que no haya nada
que le pueda estorbar a él. Entonces el Espíritu de Dios, a través de la palabra y de muchas manifestaciones que Él va a hacer y está haciendo, Él nos está preparando para un día presentarnos delante de Jesús, que es nuestro novio, o el novio de la iglesia, que un día vamos a estar en unas bodas, dice la Biblia, las bodas del Cordero. Entonces Él va a volver, ¿sí? Y hay muchas cosas que están ahí, pero todo lo que ahorita nosotros estamos viendo, pues son señales de esa venida. Nadie sabe la fecha, ¿sí? Nadie la puede asegurar porque no está ni en la Biblia, o a lo mejor estaba, pero no, hasta ahorita nadie nos hemos dado cuenta. El mismo Jesús dijo, ni Él mismo lo sabía, sino el Padre. Él solamente es el que lo sabe. Pero a nosotros nos dijo, pero estas señales nos van a decir que ya está por llegar. Y entonces, Dios, lo principal aquí es que yo esté listo y esté preparado cuando Él venga. Amén. Porque de que Él vendrá, Él vendrá. Pablo pensaba, en algunas escrituras así no lo se ve, que esa venida iba a ser en su tiempo. Él llegó a decir, un día el Señor va a volver, los que estén muertos van a resucitar primero. Y Él decía, y luego nosotros seremos arrebatados y estaremos con el Señor en las nubes, lo recibiremos. Entonces él decía, también se contaba con aquellos que iban a ser arrebatados, que a lo mejor él, por las cosas que él veía, pues él a lo mejor pensaba que el Señor iba a volver en su tiempo. Pero aunque fueron muchas cosas las que pasaban en los tiempos de los apóstoles, no se vieron las señales que ahorita nosotros estamos viendo. Entonces lo que eso nos puede asegurar, que el Señor ya está encima de nosotros. Amén. Que ya está muy cerca ese tiempo, ¿sí? Entonces aquí lo principal no es tanto saber ni la fecha, ni la hora, ni el lugar. Bueno, de hecho la Biblia dice que todo ojo lo verá. Como el relámpago se ve de una orilla a otro extremo, así se va a ver. Entonces todo el mundo nos vamos a dar cuenta. Dice, y los que lo traspasaron van a lamentar. Sí, y así. Entonces el Señor va a descender de los cielos, y cuando Él vaya descendiendo, la iglesia va a subir a recibirlo. Y allá van a estar las fiestas en grande, y después va a bajar totalmente a la tierra, y ahí es donde las naciones, mientras nosotros allá estamos celebrando las bodas, en la tierra va a haber un caos, o la gran tribulación. Luego el Señor va a descender, y entonces dice la Biblia que Él va a hacer juicio a las naciones. Amén. Y va a establecer su reino en la tierra por 1000 años. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es un tema más amplio. Ahorita lo importante es ver cómo prepararnos, ¿sí? Y qué señal más grande va a haber de que Él ya está por venir. Bueno, entonces esta parábola nos hace ver la venida del Señor y cómo es que yo tengo que estar listo, ¿sí? Y entonces nos dice de unas vírgenes, 10, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes, pues ellas estaban preparándose para cuando pasara el esposo. Esas vírgenes son las que están invitadas a las bodas. Cuando Israel hacía las bodas, pues la fiesta era grande. Iban pasando como una peregrinación, atravesando calles y así, y ahí se iban pegando las vírgenes o las doncellas que iban acompañando al novio para entrar a las bodas, ¿sí? Y ellas pues traían su lamparita, ¿sí? No una lámpara acá de pilas, no sé si todavía existen los de petróleo, ¿no? Pero algo así más o menos, ¿sí? Y ellas iban caminando y lo que las mantenía encendidas esa lamparita pues era el aceite. Amén. Bueno, total, estas 10 eran invitadas a esas bodas, pero solamente 5 se prepararon para las bodas. Ellas tenían que mantener su lámpara encendida. ¿Por qué? Porque iba a pasar el novio y el novio iba a llegar y vámonos, las que estén listas pues vénganse conmigo, y las que no pues ahí se quedan. Entonces el novio pues sabemos que es Jesús, que un día Él volverá. Amén. Bueno, entonces las prudentes dice que tenían lámpara y aceite, ¿sí? Dice el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Amén. Bueno, ¿cómo es que me voy a preparar? Creo que decíamos el jueves pasado. Bueno, aquí dice que con lámpara y con aceite. Amén. Y decíamos el jueves que la lámpara pues es la palabra de Dios, ¿sí? Que Él dice un proverbio o un Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera sobre mi camino. Entonces yo como invitado a estas bodas tengo que tener lámpara,
que es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, es estudiarla, es leerla, es aprenderla y vivirla principalmente, ¿sí? Entonces yo tengo lámpara, tengo palabra, amén. Y aparte dice que hay que tomar aceite. Las insensatas tenían lámpara, pero no tenían aceite. Entonces si no hay aceite, pues la lámpara no sirve, porque no alumbra, ¿sí? Entonces necesita el aceite. Y la Biblia dice que es el aceite y que es la luz, ¿sí? Bueno, el aceite es la unción, o es el poder de Dios que nos ayuda a hacer o a cumplir esta palabra, amén. Humanamente nosotros no podemos hacerlo. Dice la Biblia que nuestra carne no quiere ni puede. Entonces esto necesita un poder sobrenatural para ser obedientes a Dios. ¿Qué es lo único que Dios pide? Es fe y obediencia, amén. Entonces si Dios me está diciendo algo o me está mandando algo, yo tengo que tener la fe, porque Dios es muy bueno. Como Él sabe que somos polvo y que no somos capaces, bueno, Él desea ver la disposición y que esa persona se humille, y entonces Dios va a dar el poder para que uno lo haga, amén. Entonces tener lámpara es tener su palabra, y tener aceite es tener poder de Dios, ¿sí? Para ponerlo por obra, amén. Pero ahí dice que las 5 prudentes les dijeron a las imprudentes: vayan y cómprenlo, para que no nos falte ninguno. Entonces eso quiere decir que el aceite tiene un precio, amén. Y ese precio no es dinero. Si no puedo ir con Dios y ahí te van 100, Señor, úngeme, dame poder, amén. No se puede, desgraciadamente, si será más fácil. No es así, amén. Hay un precio que pagar para yo poder tener ese aceite. Y si yo tengo aceite, entonces tengo poder para poner por obra la palabra o la lámpara. Entonces si yo tengo lámpara y tengo aceite, entonces voy a hacer luz, ¿sí? Y la Biblia dice que la luz que nosotros proyectamos son nuestras buenas obras, o sea, el buen testimonio. Entonces si no hay lámpara y no hay aceite, no vamos a poder dar buen testimonio, no vamos a proyectar la luz de Dios. ¿Sí me explico? Entonces la Biblia es la lámpara. Yo tengo que leerla, tengo que estudiarla, y tengo que comprar ese aceite, pagar ese precio. ¿Cuál es el precio que hay que pagar? Pues es subir a la presencia de Dios, o bueno, ¿quiénes son los que la venden? Pues Dios mismo, ¿sí? No es con méritos humanos, esto es con sacrificio, amén. Por ejemplo, el tener una disciplina de decir, bueno, a tales horas o en el día yo tengo que tener un momento para estar con Dios, ese es sacrificio, amén. Y ahí yo estoy pagando un precio, amén. Entonces muchos quisiéramos ver tantas cosas, ¿verdad? Quisiéramos ver cosas sobrenaturales, impresionantes, que en una oración la respuesta se nos venga, todo así. Pues Dios puede decirnos: es que necesitas poder o aceite, amén. Y entonces uno va a decir: pues dámelo. Dios va a decir: pues paga el precio. ¿Cómo se paga ese precio? Leíamos, ¿qué fue? Éxodo 30, ¿no? O 31, no recuerdo. Éxodo 30, 31 parece. Bueno, ahí dice que había una unción, un aceite que se preparaba, que preparaba Moisés y los sacerdotes. Entonces Dios les dijo a ellos que la prepararan ese aceite conforme Él les decía, Él les estaba diciendo, y así tenían que preparar, ¿sí? Y entonces Dios les decía: y con esta vas a consagrar a los sacerdotes y a los utensilios. Y después por ahí en esos versículos dice: no se derramará sobre carne humana, pues esto no se derramará sobre ellos. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar? Si el aceite no se derrama sobre carne, quiere decir que yo tengo que morir a mi carne, ¿sí? Y mientras yo esté muriendo a mi carne, yo voy a estar recibiendo aceite. ¿Sí me están entendiendo? Y si yo tengo aceite, tengo poder para poner por obra esta palabra. Y entonces así sí, doy luz, amén, o tengo buen testimonio. ¿Sí me explico o no? Bueno, entonces ¿cómo me tengo que preparar para cuando Él venga? Porque aquí dice que todas cabecearon, todas se durmieron, las 10, aunque 5 eran prudentes, todas se durmieron.
La diferencia fue que 5 están preparadas y las otras no. Entonces, ¿cómo me preparo? Con la palabra de Dios, leyéndola, aprendiéndola, escuchándola. Amén. Y pagando el precio para que Dios me dé aceite. ¿Cómo? Sacrificándome o llevando la cruz. Amén. Bueno, no sé si les decía el jueves pasado, a lo mejor estar aquí para muchos puede ser, o para nosotros puede ser un sacrificio. Para otros ya no lo es, ya es una necesidad o un deseo. Pero a lo mejor para algunos sí es un sacrificio, ¿sí? Es un sacrificio a lo mejor orar a ciertas horas, es un sacrificio leer la Biblia, es un sacrificio escuchar un mensaje, ¿sí? Ya algo extra, un gran sacrificio, estar en una vigilia o en una velada de 8 a 6, este viernes va a ser el arca, que quiera ir, de 8 de la noche a 6 de la mañana, ese es un sacrificio, amén. Y estar ahí, drogándonos con café, pero estar con los ojos pelones, ¿sí? Para poder estar ahí, escuchando el mensaje y estando en la oración, amén. Y eso era cada 8 días, Aquí ya se ha hecho como cada mes, pero antes era cada 8 días. Entonces es un sacrificio. Pero ¿qué pasa cuando esa persona está pagando ese precio? Nosotros los vamos a ver diferentes. ¿Por qué? Porque están recibiendo aceite, el combustible o el poder que Dios les da para poner por obra lo que están leyendo o escuchando. Amén. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo para vivir esta palabra? Buscando al Señor, sacrificando. Amén. Y a medida que sacrifico, viene más poder. Por ejemplo, cuando Moisés toda su vida fue sacrificio, desde que el Señor lo llamó. Sacrificó su tierra, su parentela, la casa de su padre. Dejó a su papá, ¿sí? Tuvo que dejar a su sobrino. Dios lo quería solo totalmente. Tuvo que dejar a su primer hijo, que fue Ismael, que no era conforme a la promesa, pero era su hijo. Tuvo que correrlos de su casa, porque Dios le dijo que lo hiciera. Un sacrificio, todo el tiempo. Ofrecía sacrificios de animales a Dios, donde quiera que se paraba. Y así. Y el sacrificio más fuerte que dio fue a su propio hijo, donde agarró a Isaac, lo plantó en un altar para matarlo. Pero en ese momento le agarraron la mano y Dios le dijo: ahora veo que temes a Dios. Nunca más Dios le pidió algo. Amén. Hasta ese momento. Y dijo: ya no es necesario. Y entonces le soltó una promesa: tu descendencia, pum, pum, pum. Le empezó a soltar más promesas. Poder de Dios. Amén. Y él tuvo a sus hijos y tuvo más de Isaac. Tuvo otros. No sé si fueron 8 o 10. Pero les nacieron más hijos al anciano. Amén. Entonces él tuvo poder. Sí, porque estaba sacrificando. Amén. Que le costó, pues claro que le costó. Imagínense, a ver ustedes, súbanse un cerro y maten a uno de sus hijos. Pues a todos nos cuesta. Bueno, nos costaría muchísimo. Pero es luchar. Bueno, ahorita ya no es necesario eso, ¿verdad? Pero es luchar aquí adentro. Sacrificar un sentimiento, una emoción o algo. Amén. Un pensamiento, una costumbre, algo así. Entonces es llevárselo a Dios. Si no estoy acostumbrado a eso. Cuando uno empieza, por ejemplo, que uno no está acostumbrado a leer, pues era un gran sacrificio leer la Biblia. Sí, ahí vas, no te cuesta porque nunca has leído ni un libro, ni las del vaquero, nada. Entonces vas y empiezas a leer. Yo sé qué tengo que hacer, estás sacrificando. No estás acostumbrado a velar, pero empiezas a sacrificar. Amén. Y en eso Dios lo está viendo. Y esa persona que está sacrificando su carne, su esfuerzo, su disciplina, que se está entregando, está pagando un precio. Ese es el precio que hay que pagar: sacrificio. Amén. Entonces estamos sacrificando y está cayendo el aceite. Y cuando menos nos lo esperemos, ¡pum!, un cambio de vida. Y entonces, sin darnos cuenta, a veces estamos reflejando luz, el buen testimonio. Amén. Eso es lo principal. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo? ¿O cómo me voy a preparar para cuando el Señor venga? Con lámpara, palabra de Dios, ¿sí? Leyéndola, estudiándola y estando en la iglesia oyéndola, ¿sí? Y con aceite, sacrificando. Amén. Porque ese poder de Dios no cae sobre carne. Amén. Todos quisiéramos poder. Amén. Para hacer cosas impresionantes. Amén. Todos lo quisiéramos. ¿Cuándo fue ayer? O antier, ¿no? Ayer, ¿no? Fuimos a orar por San Juan.
Y pues oramos en la iglesia antes, ya estamos dando y dando. Y algo aquí adentro te empieza una convicción de que va a pasar. Y pues bueno, vi cosas, pero pues no algo así. Y ya dices, ching, ya no sé qué va a pasar, qué va a pasar. Pero adentro una voz te empieza a decir, al que cree todo es posible. Al que cree todo es posible. Y entonces eso te empieza una convicción de, no, pues sí se puede. Porque al que cree todo es posible. Pues vamos. Y ya el hermano Matías dice, no, pues vamos. Total, ya fuimos y cuando empezamos a orar, a mí se me vino, ya que empecé a orar, Señor, no venimos a ver qué pasa, o a ver si pasa algo, sino con la convicción de que va a pasar. Y empezamos a orar, y entonces Dios, yo sentía que nos estaba viendo, como riéndose, no burlándose, sino así como que, pues a ver, quiero ver qué tanta fe tienes, o te estoy probando la fe, a ver, ora con esa convicción. No, empezamos a declarar y en eso vemos que bajan 2 años y le meten los pulmones nuevos. Y dije, no, esto ya se hizo. Y ya no estamos declarando, y pues el hermano Matías y la mamá pues tirados en el suelo. Así es el hermano de intenso. Pero no llorando como que, a ver qué pasa, o de, ay Señor, tengo misericordia, sino la emoción de que Dios algo estaba haciendo. Y se sintió la presencia de Dios. Entonces pues ya nada más hay que estarlo declarando y arrebatando de que esto se va a dar. Amén. Y entonces, pero hay que tener esa convicción. Entonces eso es poder de Dios, ¿sí? Porque eso le dice a Dios, Señor, pues ya no quiero decir, es que estás en prueba, es que échale ganas. ¿Por qué no nada más llegar y paz, levántate y se acabó? Amén. Ya sea persona, no sé qué comprometer, pues ya es su rollo, pero que se levante en el nombre de Jesús. Amén. Eso es poder de Dios. ¿Cómo hay que hacer? Hay que ir subiendo escalones o subiendo al monte, ¿sí? Muriendo a nosotros mismos para poder estar en la cima y que esté cayendo el aceite, pagando el precio, porque subir al monte cuesta. Dice la Biblia que Abraham, cuando él iba subiendo, él ya iba matando a su hijo. No que lo iba acuchillando, sino que en su corazón él ya iba diciendo, Dios me lo va a resucitar. Y entonces dice ahí en Hebreos que realmente sí lo mató, sin matarlo. Lo mató aquí adentro. Amén. Eso es sacrificio. Israel nunca sacrificó Egipto. Nunca. Porque dice la Biblia que Dios lo que quería era sacárselo del corazón. No se pudo. No quisieron. Entonces por más que caminaron, vieron la gloria de Dios, vieron manifestaciones de Dios, oyeron la ley, nunca sacrificaron Egipto. No entraron a la tierra. Amén. Entonces sacrificio, ¿sí? Para poder estar recibiendo. Amén. ¿Está claro? Amén. Entonces ese es el precio que hay que pagar, ¿sí? Pero empiezan con lo poco, ¿sí? Siendo fieles a Dios, en las reuniones. Hay momentos donde las cosas cuestan más. Amén. No recuerdo quién decía eso. Bueno, no me acuerdo exactamente la palabra, pero ahorita sí me acuerdo. Pero hay situaciones donde cuesta más ofrecer sacrificios. Por ejemplo, cuando uno va a diezmar y estás en una condición muy necesitada, pues cuesta más, ¿sí? Porque 10 pues son 100, amén. Y si nada más traes 100 y tienes que diezmarle 10, pues dices, sí, pues ni modo. Eso le pasó a Abraham, ¿sí? Dice la Biblia que Abraham solamente tenía un hijo y Dios como que le hacía así una llaga, ¿no? Quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y luego le dice, a tu único hijo, amén. Y el día de mañana vas a ir al monte que yo te voy a mostrar y me vas a entregar a tu hijo, tu único, al que amas, le decía. O sea, como que órale, donde te duele, al que amas, a tu único, me lo vas a dar. Y entonces Abraham dice que se levantó muy de mañana y subió al monte, ¿sí? Era el único que tenía, amén. Cuesta más ahí porque le escaseaban, ¿sí? Solamente tenía uno de la promesa. Pero en medio era un momento donde más costaba sacrificar. ¿Sí me explico? O sea, cuando hay más necesidad, cuando hay más escasez o más dificultad, ¿sí? Es cuando se ofrece un verdadero sacrificio. Amén. Por ejemplo, una vez decía Marcos, a veces no se siente nada, ni ganas, ni inspiración, ni nada, pero tú ofreces algo que te está costando mucho más. Alabar a Dios, leer, orar, donde te cuesta mucho más. ¿Sí? Ese es un sacrificio. Entonces eso sube delante de Dios y Dios lo ve, ¿sí? Porque ese es un verdadero sacrificio. Cuando sientes que te cuesta más o en los momentos más difíciles tú lo empiezas a dar. Eso le pasó a Abraham. Él entendió que cuando no tienes
¿sí? O no se puede, pero Él te está pidiendo algo, tienes que darlo. Amén. Porque un día vas a tener y vas a poder, y ahí Dios no te lo va a pedir. Amén. Ahí con una persona que ya está formada así, sin que Dios le diga nada, solito suelta. Amén. Abraham, él le escaseaba, Dios le dijo, dámelo, el único. Le costó, pero dice la Biblia que cuando ya lo iba a matar y que lo detiene el ángel, se apareció un carnero enredado de los cuernos. Dios no le dijo, mátalo a él en lugar de tu hijo. Él lo agarró porque él entendió, sí, este es para el sacrificio. Sin que Dios se lo pidiera, lo agarran, lo amarran y paz, se lo matan al Señor, se lo entregan como sacrificio. Porque cuando nosotros sacrificamos en medio de nuestras dificultades o nuestra escasez, un día vamos a poder, ¿sí? Y Dios no va a necesitar pedirnos. Amén. ¿Sí me explico? Hay momentos que así estamos, ¿no? Que en medio de nuestras dificultades, que nos cuesta dañar la iglesia porque venimos en camión y a veces nada más de ahí de la vuelta traemos. Hay gente que hasta a pie se ha ido, bueno, yo he conocido gente así, ¿no? Que se va a la iglesia a pie, se regresa a pie, y es un momento de mucha necesidad, donde a lo mejor físicamente hay cansancio, no hay ganas, pero estás sacrificando. Bueno, un día vas a tener tu carro, un día vas a estar fuerte, sí, un día no vas a estar cansado, pero ahí estuviste. ¿Qué va a hacer esa gente? Si cuando le era difícil lo hacía, pues cuando le sea fácil, con más ganas lo va a hacer. Pero ¿qué pasa cuando cuando es fácil no lo hacen, o cuando es difícil no lo hacen, y están pidiendo, Señor, si tú me das un carro, ahí voy a estar en las reuniones, y tú sabes que no voy porque no lo tengo? Dios va a decir, no, si te lo voy menos vas a estar. Entonces mejor aguántese ahí, sacrifíqueme ahorita que le está costando, si no, no es sacrificio. ¿Sí me explico? Bueno, entonces cuando uno está viviendo así, véngase la unción o el aceite, el poder de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que se pueden quedar y se les va a ir la visitación o la venida del Señor de largo? Pues los que no tienen aceite, ¿sí? Porque hay gente que conoce, pero no pagó el precio, ¿sí? Y por no pagar el precio de morir a sí mismo, de estar sacrificando, no hay luz, o sea, no hay testimonio. Entonces, cuando el Señor empiece a venir, se les va a ir. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Y eso es peligroso, porque si va a venir, ¿es en serio eso? No es cuento. Un día lo vamos a ver en los cielos, y es donde se nos va a abrir. Y la idea es que todos nos vayamos en el momento. Si estamos muertos, donde quiera, si nos quemaron, si nos estamos ya todos secos ahí, un cuerpo incorruptible, y vámonos para arriba. Amén. Entonces eso va a pasar, y todo está apuntando que ya no falta prácticamente nada. Bueno, entonces aquí esa es la forma de prepararse: sacrificio para tener aceite y estar en la palabra de Dios. Amén. Entonces esos que ya están listos, dice la Biblia ya aquí, el versículo 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero dice el versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces fíjense bien, un clamor se escuchó a la medianoche. Bueno, ¿qué es la medianoche? Pues la medianoche es cuando se termina un día y está empezando el otro, ¿sí? O sea, cuando se acaba una etapa y entramos a otra. O sea, el fin de los tiempos. Amén. Entonces, y cuando ese tiempo llegue, que ya estamos ahí, se verá un clamor. Amén. Y ese clamor despertó a todas, a las 10. Entonces yo entiendo, y puedo casi asegurarlo, pero lo entiendo así, que nosotros vamos a vivir en los últimos tiempos cosas que acontecimientos que van a despertarnos a todos y que nos van a hacer ver que el Señor viene, ¿sí? Cosas que ahorita estamos viendo, cosas feas que están pasando en el mundo, o sea, cosas que van a tambalearnos para que reacciona, ¿sí? Como iglesia principalmente, reacciona, el Señor ya viene, ¿sí? Cosas feas, las señales sencillas, que la luna se hace roja o se hace sangre, como dice la Biblia, ¿sí? Que
que a lo mejor las cosas en la naturaleza, que un huracán el más grande de todos los tiempos del Pacífico, que poco destruye el país, sí, que hay persecución en el oriente, están matando cristianos, cortándoles la cabeza, crucificándolos y quemándolos, hasta niños. Entonces, todas esas cosas, si la iglesia no nos despierta, ese es como el clamor, ahí viene el esposo, despiértate, amén, porque ya viene. Y puede ser que a todas las naciones algo nos toque, donde nos va a tambalear, pero a la iglesia principalmente, ¿sí? O sea, la iglesia nos va a despertar, amén. Que empezamos a ver nuestro país, acá en está pasando esto, ¿sí? Ya sea persecución, ya sea algo de la naturaleza, o algo que nos diga, el Señor viene. Uno es un terremoto en Chile, creo, tiene años, no sé cuántos, pero no hace mucho, que fue tan duro el terremoto que hasta creo que acortó los días. ¿Quién sabe por qué? No entiendo eso. Y la Biblia dice que los días finales van a ser acortados. O sea, todo está apuntando para allá. Amén. Bueno, entonces va a pasar algo. ¿Qué va a hacer ese clamor? ¿Sí? Aparte que nos va a despertar, pues nos va a hacer volver al Señor. Esa es la intención. Fíjense, es la misericordia de Dios. Porque a lo mejor no hay señales y llega el esposo. ¿Qué va a pasar? Pues nadie lo iba a recibir, ni las prudentes la hubieran librado, porque las hubiera agarrado dormidas a todas, y el esposo va, vámonos con la novia, ¿sí? Porque estas se quedaron dormidas. Pero Dios en su misericordia se va a escuchar un clamor. ¿Sí me explico ahí? Pues el clamor es que son acontecimientos que nos van a despertar a la iglesia, que nos van a hacer ver, el Señor ya está a la puerta, ya no puedo estar jugando, ¿sí? Ya no puedo pensar que la iglesia es nada más una religión. Sí, no, esto ya es serio, porque el Señor está por venir. Amén. Entonces todo lo que nosotros veamos, por eso el Señor Jesús les dijo a los discípulos, de la higuera aprended. Cuando está empezando a brotarle los renuevos, ustedes saben que ya viene el verano, ¿sí? Entonces dice ahí, así también será la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que ya está a la puerta, ¿sí? Entonces yo entiendo que esto van a ser como acontecimientos. Bueno, ahí nos puedo meter muchos rollos, pero después, porque ya es algo más. Bueno, son sentires y por cosas que uno ha entendido orando. Amén. Entonces, ¿está claro hasta ahí? Bueno, ¿qué va a provocar en nosotros ese clamor? Bueno, uno es el despertar, ¿sí? ¿Cómo se sabe que una vida está despierta o ha despertado? Bueno, sencillo. Vamos allá mismo en Mateo, pero en el capítulo 3. ¿Hasta aquí sí me estoy explicando? Hay mensajes que son claves, y este es uno de ellos. Bueno, así lo sintió, ¿no? Mateo 3. Mateo capítulo 3. Fíjense qué es lo que provoca ese clamor. Uno es ese despertar. ¿Cómo se sabe que una persona ha despertado? Fíjense bien, ¿ya están? Bueno, desde el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, ¿qué dice? Voz del que clama. Es un clamor en el desierto. ¿Qué es lo que iba a hacer? Preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Entonces Juan el Bautista era un clamor en el desierto. ¿Qué hacía ese clamor? Preparar el camino, porque el Señor detrás de él iba a venir. Amén. ¿Qué va a pasar en estos tiempos? Él va a venir, pero antes de que él venga va a haber un clamor. Así como Juan, que le preparó el camino al Señor para su primer venida, así va a haber un clamor, que lo que va a hacer es preparar el camino. Esa es misericordia de Dios, porque si aquí el Señor llega, nadie lo recibe a lo mejor, ¿sí? Y nadie le creería, pero ya hubo algo, ¿sí? A través de Juan, algo que empezó como a despertar a la gente. ¿Hacia dónde lo estaba llevando? ¿Cuál era la predicación de Juan? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué va a hacer ese clamor en nosotros?
despertarnos. ¿Cómo nos va a despertar? Llevándonos al arrepentimiento. O sea, alinearnos con Dios. Por eso dice ahí, enderezar, preparar el camino del Señor. Si un día va a volver, y enderezar su seno. O sea, que se enderecen los que andan chuecos, o arrepiéntanse. ¿Sí? Entonces, cuando uno se endereza, uno está despierto. Pero los que andan chuecos están dormidos. Amén. O no están oyendo el clamor, o ya lo oyeron. María, estoy bien, ya te entendí, es que no. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, vos, el que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezar su seno. Entonces, ¿qué va a hacer el clamor? Nos va a enderezar. Entonces, nos enderezamos, ¿sí? Y eso es arrepentimiento. ¿Qué va a pasar en estos tiempos futuros? ¿Sí? O en este tiempo que ya estamos viviendo. Bueno, va a haber un clamor, acontecimientos. Ya no quiero meter acá muy proféticamente hablando, pero va a haber una generación como Juan el Bautista. Esa generación va a estar pregonando: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, ¿sí? Vuélvanse al Señor. Y esa generación, ¿qué es lo que va a hacer? Que la iglesia se enderece. Amén. Porque un día va a volver. Pero ya viéndolo acá más, para entenderlo mejor, bueno, van a pasar cosas, ¿sí? Entre esas cosas hay manifestaciones de poder, manifestaciones del diablo, ¿sí? Cosas feas en el gobierno, todo inclinándose a que el Señor viene. ¿Está claro? Entonces, ¿qué va a hacer esa voz? Bueno, nos va a despertar. Y ese despertar nos va a llevar al arrepentimiento, o sea, que nos alineemos con Dios, ¿sí? Eso va a ser antes de que Él se manifieste. Como lo dice ahí, prepara el camino al Señor. Amén. Entonces, uno puede decir, bueno, lo que estamos, esta predicación es un clamor chiquito, pues, como quiera es un clamorcito, ¿sí? De que aguas, ¿sí? Despierten, porque el Señor ya viene. Amén. Entonces yo tengo que enderezarme en cualquier área de mi vida. Amén. ¿Por qué? Porque esto va en serio, ¿sí? Entonces, cuando el Señor venga, bueno, Él quiere tener preparada su iglesia. Amén. Entonces, ese clamor nos va a llevar al arrepentimiento. Así como Juan es un clamor en el desierto, así va a estar el Señor. A través de muchas circunstancias, de muchas cosas que vamos a ver, va a estar clamando, ¿sí? Que nosotros nos volvamos. ¿Está claro? Bueno, vamos otra vez ahí en las vírgenes. Entonces todas cabecearon, pero se escuchó el clamor. Ese clamor nos va a despertar para que le entremos, ¿sí? Y nos enderecemos. Entonces, antes de que el Señor venga, va a haber algo que nos va a estar llevando al arrepentimiento. Entonces, ahorita todo se ve, hasta ahorita, al menos aquí en nuestra ciudad, las cosas están tranquilas. No es tan difícil creer. Amén. Pero va a llegar un momento donde entonces iba a costar. Amén. Ahorita es la fase. Miren, estamos como si nada. Nadie nos dice nada por estarnos aquí escuchando la palabra o estar cantando a Dios. Pero un día sí nos van a decir. Amén. Y un día sí puede costar. Amén. ¿Por qué? Porque todo indica por las cosas que se ven en el mundo que todo se está preparando para que un día venga un gobierno, ¿sí? Y que ese gobierno diga: yo les traigo la solución. Amén. Ustedes no se peleen por su economía, no tengan problemas por esto, simplemente sigan mis normas y yo los saco al apuro. Ese es el famoso anticristo, ¿sí? Donde una unión de gobiernos, de religiones, donde llega el punto donde, creo que dice Daniel, donde él mismo se dice ser Dios. Amén. Y entonces a ese supuesto Dios, ¿sí? O a ese hombre o gobierno va a querer entrar hasta en las iglesias, ¿sí? A ver, que no tienes terreno, yo te lo doy, pero tú tienes que seguir estas normas. Amén. Que tú quieres, que no tienes título, yo te lo doy, tú vas a ser pastor y yo te voy a dar el sello del AR, ¿sí? Tú vas a tener todo, nada más tienes que llevar las cosas como yo te dije. Amén. ¿No las quieres llevar? Bueno, entonces adiós. Amén. Tú no tienes por qué estar aquí, entonces te va a llover. Y ahí es donde va a costar el evangelio. Amén. Donde el cristianismo va a ser así: despierta, tu Señor viene. ¿Está claro?
Y dice que la gente que va a ser confundida, eso lo dice Daniel, van a ser los que violaron el pacto. O sea, los que no se enderezaron. Él dice en Daniel que va a hacer alianzas con ellos, ¿sí? Y que estos se le van a unir. Pero dice ahí, los que aguantaron van a ser como estrellas que resplandecen, ¿sí? Pero los que violaron el pacto, ¿qué es violar el pacto? Bueno, es quebrantar la palabra de Dios. Eso es violar el pacto. Amén. Entonces va a llegar y con ellos va a hacer alianza. ¿Quiénes lo van a recibir? Pues los que no quisieron obedecer la palabra de Dios. También lo dice en 2 Tesalonicenses, ¿sí? Los que resistieron o rechazaron el evangelio. Entonces ellos amaron la mentira, y dice que Dios les da algo que los confunde para no aceptar la verdad. Entonces ellos van a aceptar la mentira, los violadores del pacto, los que quebrantaron el pacto con Dios. Entonces, por rechazar el pacto con Dios, van a aceptar algo que no es de Dios. Y un día nosotros vamos a ver que en los púlpitos de las iglesias va a estar entregado, ¿sí?, a algo que ya no es de Dios. Amén. Eso es una apostasía, o darle la espalda a la fe, a Dios. ¿Sí? Bueno, ¿sí me están entendiendo? Eso es muy importante, porque estas cosas se van a empezar a ver. ¿Sí? Yo puedo sentir que lo tenía que enseñar. Y a lo mejor ya el domingo ya hablamos bien de apostasía, lo que es exactamente. ¿Sí me explico pues? Entonces estas cosas nada dice en Daniel, y también lo dicen los evangelios, que cuando ustedes vean la abominación desoladora, dice ahí, de la que habló Daniel, entonces oigan, dice, pero cuando la vean en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? Este es el lugar santo. Amén. Entonces un día eso se va a ver y se va a plantar aquí. Bueno, aquí no, el Señor lo reprende, pero en lugares santos que están consagrados para Dios, y se va a plantar y va a decir, ahora sí, las cosas van a llevar así, 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 y tú vas a estar tranquilo. ¿Sí? No te voy a molestar, iglesias cristianas, pero van a tener que hacer esto y esto y esto. No, sí, pues cómo no. Tú nos vas a dar de comer. Bueno, ahora quiero que se pongan una marca, y esa marca va a ser mi sello, y ustedes así se van a identificar. Amén. Esa es la marca de la bestia, dice Apocalipsis, o el 666. Bueno, tantas cosas. Pero aquí lo importante es estar preparados, porque de que viene, viene. Amén. ¿Quién va a ser? ¿Quién sabe? Muchos se afanan para saber quién. Eso no es lo importante. Lo importante es estar listos cuando venga. Amén. Entonces todas estas cosas ya están. ¿Sí? Bueno, entonces vino ese clamor, ¡faz! Despertó a las vírgenes. Y esas vírgenes dijeron, ya viene el novio. ¿Qué tenemos que hacer? Saquen sus lámparas, la palabra de Dios y su aceite. Y las que no pagan el precio, ¿qué van a hacer? No van a ser recibidas. Entonces ya dice, entonces todas aquí, versículo 7, Mateo 25, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces ese aceite tiene un precio que hay que pagar. ¿Cuál es? Sacrificio, cruz, o morir a la carne. Ese es el precio. Y lo dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. O sea que ahorita estamos en un tiempo donde hay que acumular el aceite. ¿Sí? Amén. O sea, ahorita hay que pagar el precio, buscando a Dios, orando, consagrándonos, dejando el pecado, ¿sí? Las cosas que uno siente aquí en nuestra conciencia y en nuestro corazón. Amén. Porque es Dios el que nos lo hace entender, si tenemos la disposición. Dios nos va a decir, esa actitud ya no, ese pensamiento ya no, esas acciones ya no. O sea, no es necesario que los pastores traigan el azote. Y que ahora ya te vi, reacciona, ¿sí? No hagas eso, o te voy a andar buscando trabajo, cuando el día que menos se lo esperen, ahí me les voy a topar, a ver qué andan haciendo. Así no es, ¿sí? El Espíritu, la palabra de Dios, lo que hace cuando la creo es que me empieza a redarguir y me empieza a decir, aguas, eso que tú estás haciendo no está bien. Amén. Por eso no es necesario estar azotando a nadie, ¿sí? Dios es el que se encarga de eso. Amén. Nada más hay que enseñar. Entonces,
Bueno, ya, hay que pagar un precio, amén, que es estar muriendo. Entonces dice, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Ahorita la puerta está abierta, amén. Todo el que quiera puede entrar, ¿sí? Pero un día se va a cerrar. Es como en el arca de Noé. La Biblia dice que él preparó, creo que fueron 120 años preparando un barco totote, 120 años, donde no llovía, ¿sí? Pero Dios a él le dijo, viene un diluvio y va a matar a todos. Donde el agua, dicen que las plantas se regaban con vapor, que subía de la tierra. No, nadie había visto llover, menos un diluvio, pero Dios le dijo, viene un diluvio y los va a matar a todos. Prepárate un barcote, lo vas a hacer así, 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 así. Y el otro viejito, que ya, sí, humanamente estaba loco, pero dice que él era un pregonero de justicia, anunciándolo, amén, diciéndole, va, viene un diluvio, viene un juicio. Se burlaban de él. Pues, ¿cuál diluvio? ¿Qué es eso? Aquí no llueve. Pero él diciendo, viene un diluvio. Imagínense cuando lo veían haciendo el barcote, el arca. Pues dijo, loco, ¿cómo se le ocurre hacer un barco? Pues se lo aventó. Se metió en sus hijos, las familias y todos los animales que Dios le dijo. Y dice la Biblia que la puerta Dios la cerró. Sí, se cerró la puerta del arca y dijo, hasta aquí. Y empezó a llover. No sé si fueron 40 días, ¿no? Estuvo lloviendo 40 años, no recuerdo. Bueno, 40 días. Lloviendo. Todo el mundo se murió. Menos la familia de Noé, amén, porque no le creyeron a él. Entonces hay tiempos de Dios, y ahorita estamos en tiempos donde la puerta está abierta, amén. Pero ¿quiénes son los que pueden entrar? Los que están preparados, amén. Dentro del arca, que es la iglesia, sí, hay cosas que no nos gustan, amén. Imagínense a Noé oliendo el olor de los animales, sí. O imagínense teniendo a la suegra, la nuera y a la suegra juntas, pues a lo mejor de repente le salía, sí, que no está bien eso, de que bueno, me caso y nos vamos con mi mamá, sí, ahí estamos, un día va a haber broncas, y eso es normal, amén. Entonces casándose, váyase a su casa y haga las cosas ahí, échele ganas usted solo. Entonces, ¿por qué? Porque así es, porque si no va a haber broncas, en algún momento, ¿eh? Si se aman mucho, pues qué bueno. Pero en algún momento alguien no va a estar de acuerdo, ¿sí? Bueno, pues imagínense ahí 40 días aguantándose y aguantando los malos olores del arca. Pero ¿qué es lo que los detenía? Pues no les quedaba de otra, porque el que se salía se moría, amén. Entonces un día así va a ser. Ahorita entrar, salir de la iglesia, me meto, no me meto, le echo ganas, no le echo ganas. Dios va a decir, ven, un día vas a tener que definirte, ¿sí? Un día te voy a decir, Señor, ahora sí le entro. Dios va a decir, no, ya no le entre. Hay que irse afuera con el diluvio, amén, con los juicios de Dios. Entonces ahorita tenemos la puerta abierta, hay que echarle ganas, amén. Por eso les digo, todo es fácil. Bueno, entonces, pero mientras ellos iban a comprar, vino el esposo. Estaban y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Entonces, ¿quiénes son los que van a entrar? Los que estén preparados. ¿Cómo me preparo? Oyendo, leyendo y aprendiendo la palabra de Dios y pagando el precio por el aceite, sacrificando. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. ¿Cómo puedo ser yo conocido por Dios para poder entrar? Es intimando con Él o teniendo una relación con Él. ¿Cómo es mi relación con Dios? Bueno, mi vida de oración, mi comunión con Dios, que Dios me conozca. Conocer la Biblia es intimar, ¿sí? Ya hablando hasta lo sexual. Pero aquí no se refiere a eso, se refiere a una relación muy íntima. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, cuando Dios le formó a Eva, a Adán, pues imagínense a Adán, ¿verdad? Impresionado, nunca había visto algo tan hermoso, puros animales había visto. Entonces ve a la mujer y se queda impactada. Y entonces dice la Biblia que conoció a Adán a Eva y dio a luz su hijo. Entonces ahí se refiere a conocer, es una relación muy íntima, amén. Entonces aquí dice, no los conozco, o sea que ustedes y yo no tenemos una comunión íntima.
¿Qué es eso? Bueno, es dejar de pensar que la oración es nada más hablar con Dios. No, es nuestra vida. Amén. Entonces la oración va más allá de que, pues siento bonito o tengo que orar porque me lo dicen. No, es mi necesidad. ¿Sí? O acuérdense cuando andan de novias y de novios. ¿Sí? De que no querían salir de ahí. Amén. No te vayas, y yo te pago el taxi. Y aguántate, no te vayas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quería estar con él. Ya casados a lo mejor ya se batalla más. Pero al menos en el noviazgo eran las ganas de que no se vaya, que no se vaya. Ya queremos estar juntos. Ya queremos estar juntos. Ya no estamos juntos y ya no queremos estar juntos. Bueno, no a todos les pasa. Entonces, pero era la necesidad de estar así. Bueno, con Dios tiene que ser algo parecido. ¿Sí? Una relación muy íntima. De necesito estar con Él. Amén. Entonces va a haber gente un día. ¿Sí? Bueno, ¿cómo soy conocido por Dios? Mi relación íntima. ¿Qué es eso? Sacrificando. ¿Sí? O teniendo una comunión con Él. Y teniendo su palabra. ¿Por qué las otras sí entraron? Porque Él las conocía. Amén. ¿Y por qué eran conocidas? Porque sacrificaban. Relación con Dios. ¿Sí? Entonces aquí a ella les dice, no las conozco. Hay otra parte en la Biblia que el Señor dice, en aquel tiempo, unos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Sí? Y entonces Él dice, y el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad y de injusticia. Amén. Entonces, hay gente que puede tener manifestación, pero eso no es garantía de santidad o de obediencia. Los tres le decía Marcos también, la burra profetizó, y uno no puede decir que santa era la burra, ¿no? Que hasta profetizaba. Sí, no es así. O sea, es buena una manifestación, pero que eso sí nos impresiona, o sea, ¿quién lo da? Pero no es, yo no tengo que estar enfocado en, tengo que profetizar, tengo que tener visiones, tengo que hacer esto, hacer lo otro. Que si Dios lo hace, pues hay que cuidarlo, amén, y seguir fluyendo en eso. Pero si no lo hace, y yo soy una persona de fe y una persona obediente, eso es lo más importante. Amén. Ya después vendrán las manifestaciones, ¿sí? Y si no vienen, bueno, hay que aguantar y seguir creyendo y seguir creyendo. Sí, una vez al pastor, cuando Dios visitó a su familia y de ahí empezó el ministerio, al hermano Matías. Bueno, dice que todos eran puros jóvenes. Sí, todos profetizando, teniendo visiones, todos tirados, hablando en lenguas, y dice que él no sentía absolutamente nada. Que él no sentía nada, y entonces él, pues desesperado, Señor, pues yo también quiero, porque a mí no. Y entonces de ratito se levanta Jacob y se le acerca y Dios le empieza a hablar. Y le empieza a decir, tú siempre has caminado en fe, y esa es la fe que a mí me agrada. Y ya con eso tuvo, y se consoló. Entonces, así es. Amén. Ahora, no quiere decir que no necesito las manifestaciones, pues hay que pedirlas, pero esa no es garantía. ¿Sí? Lo que me garantiza que estoy agradando a Dios, o que Dios me conoce, es mi obediencia, mi fruto. Amén. Entonces, estas mujeres o estas vírgenes no eran conocidas por el esposo. ¿Sí? Esos hombres que yo les digo del ejemplo donde dice, nunca los conocí, apártense de mí. Y ahí les dice malditos. ¿Sí? Apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, hay gente que es conocida por Dios, y esos son los que tienen una relación muy íntima con Él, o que están sacrificando. Amén. Entonces, tan grande fue la relación de Dios con Abraham, que hasta lo llamó amigo. Su amigo Abraham, su amigo para siempre. Amén. Hay que aspirar a eso. ¿Sí? Ya si se me da una manifestación, pues véngase y la voy a disfrutar. Amén. Porque que Dios fluya a través de alguien es un deleite. Amén. Pero esa no tiene que ser estarle busque y busque, que se manifieste, que se manifieste, que se manifieste. Si no se manifiesta, ¿qué le hace? Sí, yo tengo su palabra y yo tengo que obedecerla. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Si se manifiesta, pues bienvenida manifestación y dones y lo que sea. Amén. ¿Está claro pues? Entonces, ¿cómo lo voy a preparar? Con lámpara, con aceite, y siendo conocido por el esposo. Amén. Porque el día que Él venga, yo voy a entrar con Él. ¿Sí? Que Él no me cierre la puerta. Entonces dice 13, velad pues,
Velar se refiere a estar apercibidos, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces hay que estar apercibidos, porque Él un día vendrá. ¿Sí? ¿Está claro? Amén. Bueno, vamos a orar pues. Vamos a orar para hacer despedida. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar por esto. Vamos a orar por San Juana y vamos a orar por la hija de mi hermana Chel. ¿Sí? Vamos a orar por ellas. Y vamos a orar en base a esta palabra. Padre Santo, aquí estamos delante de ti, bendito Dios. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia. Bendito Dios, te bendecimos este día, Señor. Padre Celestial, y ahora sabemos, Señor, que tú vendrás, Padre, que tú volverás, Señor. Nosotros queremos estar listos, Padre, cuando tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a tener lámpara, a tener tu palabra, Señor. Y ayúdanos a tener aceite, estar pagando el precio, Señor, porque sobre carne no se derrama el aceite, Señor, sino sobre el hombre espiritual, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos para estar recibiendo aceite, Señor, y estar listos, Padre, para cuando tú vengas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te ruego que nos ayudes a prepararnos, Señor, y a tener una relación tan íntima contigo, Padre, Señor, y poder ser conocidos por ti, Señor. Bendito Dios, que no queremos ser como aquellos líderes de Israel, Señor, que menciona tu palabra, que el profeta Jeremías iba, Señor, y tú les hablabas, Padre, y les decías: si hubieran estado en mi secreto, si al menos hubieran estado en lo secreto, hubieran entendido las cosas, Señor, y le hubieran hecho oír mis palabras al pueblo. Señor, ayúdanos a estar en lo secreto contigo, hablando y leyendo tu palabra, Señor. Ayúdanos a pagar precios para estar sacrificando, Señor, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Señor, bendice a tu pueblo el día de hoy. Yo declaro, Padre, que tú quitas de nosotros, Señor, bendito Dios, toda confusión, Padre, que tú nos enderezas, que hoy escuchamos ese clamor de la voz del Espíritu Santo que nos está diciendo: aquí viene el esposo, salid a recibirle, Señor, para estar despiertos, Padre, bien preparados, porque sabemos que un día vendrá, Señor, y nosotros estaremos listos para recibirte en las nubes, Señor, y estar de fiesta contigo, porque nuestro día, Señor, llegará, Padre, que volveremos a casa, Señor, y estaremos contigo para siempre, Padre, bendito Dios. Y esa es nuestra esperanza, y eso es lo que nos quiere, lo que hace que nos mantengamos, Señor, de pie, Padre, ante cualquier circunstancia, porque un día te veremos, Señor, y queremos entrar, Señor, y aún, Señor, bendito Dios, ser entre los héroes de la fe, Padre, Señor, estar entre ese grupo selecto, Señor, que intimó contigo, que pagó precios muy grandes, que sacrificó mucho, Señor, bendito Dios, y poder entrar en esa lista, Señor, de héroes de la fe, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, entre los más cercanos a ti, Señor, que sabemos que eso demanda más sacrificio, Señor, pero queremos pagarlo con la ayuda de tu Espíritu, Señor, porque bendito Dios, Señor, por eso nuestro esfuerzo de hacer las cosas bien, Señor, de guardarnos, de cuidar el ministerio, de todas esas cosas, Señor, que aunque tenemos muchos errores, Padre, Señor, queremos ir siendo perfeccionados, Señor, porque no deseamos, Padre, Señor, darte cuentas negras, Señor, sino cuentas claras, Padre, poder oír tu voz que nos diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Señor, así queremos entrar a los cielos, Señor, en el gozo de nuestro Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser fieles, Padre, y poder decirle a nuestra generación, decirle a los que están a nuestro alrededor: la puerta está abierta. Que nos volvamos a ti, Señor, bendito Dios, porque un día esa puerta se cerrará, Señor. Hoy declaro, Señor, que tú nos das esa gracia de ser pregoneros de justicia y decirle a la gente, Señor, que tú vienes, Padre, que es necesario volvernos a ti, bendito Dios. Ese clamor, Padre,
que dice tu palabra, Señor, bendito Dios, que Señor es como Dios clamando a través de nosotros, reconcíliense. Ese es otro clamor que oiremos, Señor, no solamente las señales, Padre, los acontecimientos, sino que un día también dice tu palabra, Señor, ese evangelio será predicado en todas las naciones, Señor, y entonces vendrá el fin. Ese es el clamor, Señor. Otro clamor, Padre, Señor, es el clamor manifestándose así, Señor. Reconcíliense con Dios en el nombre de Jesús, Padre. Declaramos que nos das sabiduría, que nos das entendimiento de todas estas cosas, que nos das el temor de respeto a Dios, Señor. No el miedo de que nos dejes, Padre, sino el temor y la emoción de saber que nuestro Dios viene, que pronto estaremos con Él, lo veremos cara a cara, que pronto estaremos en los cielos contemplando a Dios, a Jesús y a su gloriosa palabra, Señor. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús te pido por la vida de Ivonne, Señor, y de nuestra hermana Chela, Padre. Yo declaro salud sobre su cuerpo, Señor. Declaro en el nombre de Jesús, Padre Celestial, que tú le das convicción, Señor, que esto es como una llamada que tú le estás haciendo, Señor. Reprendemos toda enfermedad, Señor. Reprendemos, bendito Dios, todo malestar, cualquier cosa, cualquier diagnóstico, Señor, de enfermedad. Nosotros lo cancelamos. Declaramos, Padre, que esta vida es sana, que no habrá necesidad, Señor, de un zarandeo, Padre Celestial, para que ella pueda doblegar su vida a ti, Señor, que de su corazón se entrega, Padre, sin que tú traigas más quebranto. La bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Igual seguimos orando por San Juana, Señor. Declaramos que ella está sana, bendito Dios, que nada nos hará dudar, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Dios, queremos ver esa visión cumplida, Padre, y lo que su familia le ha declarado en oración, Señor, declarando sanidad, declarando vida, Señor. Tenemos un Dios muy grande, Señor, y declaro que no veremos secuelas de nada, Señor, que de ahí sacas a una mujer transformada totalmente, físicamente, emocionalmente y espiritualmente, Señor, que cuando ella ya esté más lúcida, ella nos dirá las cosas que Dios le habló en los momentos donde estaba inconsciente. En el nombre de Jesús la bendecimos, declaramos más fe en su familia, Señor, firmes, Padre, también el ánimo en San Juana, que no mengue, Señor, y bendigo a estas familias, Padre, y a cada una de las vidas que nosotros representamos, Señor. Te pido con todo mi corazón, Señor, que toques a nuestras familias, Señor. Toca a nuestras familias, Padre. Toca a nuestras familias, Señor, que no te han conocido, bendito Dios. Salva a nuestras familias, Señor. Ten misericordia, Padre, que no brinquemos el año, o que entremos el año, Señor, con nuestras familias completas, Padre, siendo rescatadas por tu gracia, Señor. Bendito Dios, tennos misericordia, Padre. Honra la fe de aquellos que han pagado ese precio, Señor, y bendice a nuestras familias inconversas, Señor, que te conozcan, Padre, Señor. Y si en estas fechas vamos a verlos, Señor, danos las palabras, Señor, y la gracia para hablarles específicamente y hablarles al corazón, Señor, para que lo que les digamos entre, Señor. No tengan duda de que es Dios el que les está hablando, porque les estaremos diciendo lo que está escondido en el corazón, que nadie conoce, Padre, solo tú y ellos, Señor. Bendito Dios, y así ellos puedan decir definitivamente: Dios me está hablando. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, bendito Dios, que este próximo año, Señor, traeremos a nuestras familias inconversas, Padre, Señor, que tú nos las vas a entregar, Señor. Pero yo declaro que tu luz nos alumbra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para estar listos, Señor, y traerlos a tus pies, Señor, y ser esa luz, Señor, que dijo Jesús, Señor, que los hombres vean por tus buenas obras la luz, Señor, en el nombre de Jesús, y glorifiquen a Dios
para la gloria de tu nombre. Así lo declaramos, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, yo declaro tu bendición sobre estas vidas, las bendigo. Declaro, Señor, más gracia en la oración, más gracia, Padre, en la alabanza, más gracia en todas las áreas, Señor. Que cualquier cosa que esté chueca la enderezamos, porque estamos oyendo ese clamor que nos está diciendo que viene el esposo. Señor, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, bendito Dios, que nos das el potencial, el poder, Señor, para ver vidas transformadas a través de nosotros, Señor. Bendigo a mis hermanos y a sus familias, Padre. Y declaro que tu gracia, Señor, les bendice, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, para gloria de tu nombre, Señor. Yo declaro que aquí está tu presencia, Señor, y yo profetizo, Padre, Señor, bajo el testimonio de tu Espíritu, Señor, que vienen tiempos muy buenos, Señor, para aquellos que te conocen, Padre, bendito Dios, para aquellos que están pagando el precio, Señor, que sí está siendo zarandeada esta iglesia, Señor, las cosas que oímos, Señor, bendito Dios, de nuestra hermana Ivonne, las cosas que nos dice nuestra hermana Chela y su hija, Señor, cada una de estas cosas, Señor, cosas que a lo mejor no todos decimos, pero que estamos viviendo, Señor, bendito Dios, de alguna manera está siendo sacudida esta iglesia, Padre, bendito Dios, pero yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que también vendrá nuestro tiempo, Señor, y cuando venga nuestro tiempo, Padre, entonces estaremos listos, bendito Dios, si pudiéramos decir que el diablo se aprovecha ahorita, Señor, porque cuando venga nuestro tiempo, Señor, no nos va a ser quitado, Señor, y daremos golpes certeros, Padre, en el nombre de Jesús. No tendremos misericordia de nuestros enemigos, Padre celestial, en el nombre de Cristo, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor, bendigo a sus familias, declaro que jamás estarán en miseria, en enfermedades, Padre, siempre estarán bendecidos, Señor. Declaro, Señor, cada una de estas vidas como la bendición, Señor, que daban, Señor, los hermanos de aquella esposa de Isaac, Señor. Bendito Dios, así les declaro, Señor. Bendito Dios, sean cabeza y no sean cola. Bendito Dios, estén arriba y nunca estén abajo. Señor, sean madres de millares, Padre. Señor, y toda su descendencia, sus hijos, sus nietos, Señor, sus sobrinos, toda su casa, Señor, posea las puertas de sus enemigos. En el nombre de Jesús, Padre. Hagas de estas vidas gente de reino, Señor, que te entiende y te conoce, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo reprendo a la muerte y a la enfermedad, Señor, de la vida de San Juan y de la vida de Ivonne, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, para gloria de Dios, Señor. Bendigo estas ofrendas también, te las entregamos a ti, Señor. Suban delante de ti, Padre, y tú las escribas en los cielos, Señor, y hagas memoria de ellas, Padre. Señor, si estamos pasando por conflictos, Señor, bendito Dios, Señor, ayúdanos a ver acumulado, Señor, mucho arriba en los cielos a través de nuestra ofrenda, para que tú nos atiendas mejor y más rápido, Señor. En el nombre de Jesús, recibe nuestra ofrenda, Señor, el día de hoy, y despídenos en paz de este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, bendito Dios. Amén y amén.